este señor que estaba tocando y que está ahora presente, no solamente es la causa fundamental, que no solamente debería estar en más de una tapa de un diario, de un libro, en una vidriera y en la vida de todos ustedes, sino que agarra los palos de la bata de una manera alucinante, con una escuela, con una clase, con una cancha increíble. ¿Qué dice, maestro? Muy buenas noches, se nos vino hasta el canal, estaba acá a la vuelta, sí, y bueno, nada, charlamos, lo concretamos. Un gusto la invitación pero, y un gusto aceptarla. Sí. Seguro, para nosotros. Venía de una conferencia de prensa y bueno, yo camino siempre por Corrientes. Claro. Estaba comprando unos libros y bueno, esa corriente que usted conoce de las épocas, que nada, con Manal, sí, y con toda esa movida en la que escribe esas letras y esas historias que han quedado, nada, que son tan nuestras como suyas. Sí, porque ya queda. Donde ya escribí Corrientes. Claro, también, por eso le digo. El álbum Corrientes que ya pertenece a mi carrera de solista y que bueno, estoy ahora preparando una edición con Alfredo Rosso de toda mi carrera de solista en un ladrillo, ¿no? Él quiere ser el curador de esa edición y yo voy a tener que luchar para ponerlo eso en ejecución, ¿viste? En fin. ¿Y cómo abrió camino siendo batero? Porque por ahí es más simple si uno es cantante o toca la viola o está al frente, o como hablábamos del marketing antes, pero siendo batero además cuando arrancaron con Manal en esa época, era raro. Qué decisión, ¿no? Era raro, bueno, qué sé yo. Yo me enamoré de la batería tempranamente, en mi infancia. ¿Pero hubo alguien que lo motivó, algún amigo, un pariente que le mostró una bata, una peli que vio? Una peli. Ajá. Fue una peli. ¿Qué vio? Fue la vida de Glenn Miller. Bien, claro, qué bateros esos, qué gente. Y ahí estaba Krupa. Claro. Estaba Krupa interpretándose a él mismo en esa historia. Estaba Armstrong, estaba Krupa. Y bueno, yo lo vi a Krupa en ese momento. Hizo un solo. Y bueno, espectacular. Yo tenía 9 años. Y cuando salí de ahí, mi viejo era un gran melómano y también me inculcó la lectura. Dos cosas que, entre tantas, que le tengo que agradecer a mi viejo. Y entonces, cuando salimos, él compró el disco de Glenn Miller con la música original. Y yo le dije, papá, me quiero dedicar a esto. Me dice, ¿a qué? A tocar la batería. Me copó el tipo ese que toca batería, alucinante, ¿viste? Yo digo, el de la mariposa blanca. ¿Cómo mariposa blanca? Bueno, porque tocaba con unos palos blancos. Ajá, claro, ¿viste? Y entonces con la velocidad que tenían en los redobles se formaba como una mariposa blanca, ¿viste? Así. Me dice, bueno, mirá, si vos me cumplís con la escuela, yo te voy a ayudar. Fue el trato que hicimos, un pacto de caballero. ¿Cumplió? Perdón. Y yo cumplí y él cumplió. Muy bien. Me ayudó. Entonces, bueno, ya más o menos en esos años yo empecé a acompañar música que escuchaba por radio, ¿viste? Y más o menos a los 14 años ya me compré el primer método, el de Jane Krupa, editado acá en Argentina, que me acuerdo que estaba traducido al español y portugués, con fotos y con, bueno, ejercicio, música. Bueno, el primer método de batería que... Claro, además, usted viene de la época en que había que saber tocar. Para tener una banda, había que saber tocar. Y para hacer esa música, claro, a ver... Y ahora no es que saber tocar. Eso, a ver, estamos sacando una conclusión. A ver, Manal, después, qué sé yo, pasaron años, apareció Cerú, apareció bandas, había que tocar esos temas. No saltemos tanto. No, pero digo... Box Day, Alma y Vida. Totalmente, usted me entiende lo que me quiero decir. Arcoíris, Papo. Estábamos hablando antes fuera de cámara de que era pop, que era rock, que era bueno. Sí, eso eran bandas de rock. Y que había que saber tocar. Sí, había que saber tocar. No. Sí, nuestro paradigma, digamos, el ejemplo que nos movía a nosotros. Ahora estamos haciendo reportajes con Willy por este evento. Sí, hoy hablamos por Estamos teléfono, hablando eso permanentemente. Nuestro paradigma era tocar bien. Claro. ¿No? Tocar bien. Sí. Entonces era lo que nos preocupaba. Y bueno, yo empecé a estudiar técnica así, asiduamente, con método, con palos, con metrónomo, con todo, a los 13, 14 años. Y después, bueno,
más o menos ese año empecé a compartir con un amigo a la vuelta de casa una batería y bueno, más o menos a los 16 años me compré mi primera batería y entré ya en un grupo a trabajar, con el cual ganamos un festival de los desconocidos y el premio era entrar en el circuito de trabajo de todos esos clubes y un programa de televisión que era La Escala Musical. Un gran programa. De otra época, ¿se puede nombrar? Bueno, ya lo dije. Sí, sí, totalmente. Era un programa que en ese momento era el top de, digamos, de los programas Escala en musical, vivo, claro, sí. totalmente. Sí, sí. Y ahí, por ejemplo, también cayeron y tocaron los pioneros del rock en español, los mexicanos, los Teen Tops, Los Teen Tops. The Loud Jets, Claro, pero en los ese momento... Locos del Ritmo, Sí, etcétera. pero en ese momento también existía como una... A ver, como hablábamos antes de que era rock y que no era rock, existía la música complaciente, ¿no? Con todas esas bandas que eran algunas más livianas, más Bueno, como siempre, ¿no? Claro, pero ¿cómo era transitar veredas opuestas? ¿Ellos también sabían tocar? Sí, en algunos casos sí, en otros casos un poco menos. Pero bueno, era la actitud, digamos, era la actitud de la música que uno hacía, ¿no? O sea, es también hablar, qué sé yo, el gusto es una cosa muy personal, muy subjetiva. Sí, claro. No, nosotros estábamos insertos, ¿cómo te puedo explicar? Estábamos insertos en un movimiento mundial que en ese momento estaba cundiendo, Ajá, claro. sobre todo porque venía de todavía el reciente nacimiento a la fama mundial del rock británico. Y ahí un guitarrista norteamericano, pero que fue producido por los británicos, que era Hendrix, que cambió la historia, que inauguró los tríos y empezó la cosa de la electroacústica, el sonido. Claro, pero con esto del sonido, dígame cómo tocaban en esos momentos en que no era como ahora que hay una cantidad de sonido, hay máquinas, consolas. A ver, tocaban, ponían el ampli sobre el escenario, la batería y... El ampli sobre el escenario y no reamplificado. Claro, ¿y cómo se sonaba en esa época? Y cómo se podía. Pero además no había retorno, claro, pero ¿y cómo...? No había retorno tampoco, Era cómo difícil, se podía. era toda Era una complicado. empresa lograrlo. Era complicado. Pero se tocaba más que antes, ¿no? Había más lugares, había más música en vivo. No sé si eso había más o menos. Eso no lo sé, no podría apreciar. Pero sí, se tocaba con un sistema bastante limitado, primitivo, Heroico, esa es la sonaba. palabra. Claro, pero ya cuando Se estuvo sonaba. en la época de Manal, cuando ya la historia, digamos, se fue poniendo más de pie y usted logra a través de la banda una llegada masiva en ese momento, ¿había mejores equipos, había más posibilidades o estaba todo siempre ahí acotado, limitado? Empezaron a llegar equipos. Aparte hay que reconocer que había instrumentos y equipos argentinos muy Sí, buenos. es verdad. Yo tenía una batería CAF, había dos luthiers muy buenos, Claro. que eran CAF, Carlos Alberto Ferrando, Colombo. y Colombo, que Colombo. estaba en La Plata. Claro. Eran las dos marcas de batería. Y después estaban los equipos amplificadores de guitarra, ¿no? O sea, el Robertone. El Robertone. Usted sabe que un Robertone, Y sonaba aún hoy, fenómeno, pero ¿no? aún hoy, además de sonar fenómeno, un Robertone se cotiza Claro. porque son equipos caros y porque... Porque son vintage, y ahora porque- son buenos. Claro, y porque además se decía que en ese momento para que una Fender suene a Fender había que poner un Robertone. Si uno no tenía un equipo importado, la única forma era un Robertone. Y sí, Este, y era un buen equipo, sí, muy bueno. definitivamente, claro que era Y un fue buen el equipo que hizo el sonido nuestro de esos años, Claro. legendario. Después, también ellos aportaban lo que se llamaba el equipo de voces. El equipo de voces, exactamente. Exactamente. Y con eso Y iban con remando. eso se sonaba. Ahora, Sonaba bien, nosotros digamos lo que hoy se llama el retorno. El retorno era natural, nosotros teníamos mucho ensayo, siempre fuimos, y yo sigo siendo muy ensayador, a mí me encanta ensayar. y toda una vida llevando la bata, llevando la bata en el corazón, tocando, ensayando, levantándose y sabiendo que me voy a la bata, me voy de viaje, me voy a tocar.
¿Cómo es una vida donde esa decisión, nada, ocurre y le da pila? Y bueno, hay que bancarse, ¿viste? Hubo muchos tipos que empezaron tocando la bata, ¿viste? Y después se pasaron al saxo porque es una ferretería intransportable. Pero bueno, ¿viste? Es así. Uno se enamora, yo nací para tocar la batería. A mí me transporta, es mi vocación, yo la llevo en el alma. Y me apliqué mucho en la técnica y entonces toco y disfruto. Pero bueno, requiere mucho sacrificio. ¿Y cuándo comenzó a hacer? Hay que estudiar. Años y años y años de estudiar horas y horas por día y escuchar y ver tipos y pescar datos técnicos. Y es para estudiar toda la vida. ¿Usted de qué barrio es? Bueno, yo nací en Coglan, después fui a vivir al Gran Buenos Aires, a Ranelac, en Berazategui. Ah, claro, en el 2014 lo han nombrado ciudadano ilustre, ¿puede ser? En el 2010. 2010, perdón. Y después, en mi infancia, en una parte de mi infancia y mi adolescencia, vinimos a vivir a Flores. ¿Y cuándo sintió? Por eso tengo esa mezcla de la capital y Claro. el campo, porque, bueno, en esa época ese pueblo era un pueblo de campo. ¿Y cuándo sintió que dejaba de ser Javier Martínez de Coglan o de Berazategui para pasar a ser Javier Martínez, nada, que mantiene esa estela detrás de su nombre hasta hoy? Bueno. Hay un quiebre, evidentemente, hay un quiebre. En algún momento. No, bueno, yo empecé mi carrera y me fue bien y desde ahí en adelante seguí. Después me fui a México, después me fui a Europa, después volví y continué, ¿no? O sea, es una cuestión vocacional. Totalmente, una cuestión además de voluntad y muy bien de heroísmo. ¿Con qué músicos se llevó mejor? No con cuáles se llevó peor, ¿con qué músicos se llevaba mejor? Se llevó, digamos, han vivido historias, han pasado momentos. Y mirá, todos fueron buenos compañeros, yo no puedo decir nada. A veces se coincide, a veces no. Los caminos se bifurcan a veces y se separan, pero en mi caso no hubo nunca un desencuentro por el lado del conflicto, de perder una amistad. No, pero por ahí más afín, a ver, por ahí. Pero un camino diferente en la música, un planteo distinto. Bueno, yo me rayé mucho con el exceso de sonido en la primera época y me fui de la formación y después me tomé un avión y me fui a México y después me fui a Europa y me quedé 8 años. Y bueno, qué sé yo, y cuando volví, ese regreso de manera se produce por un empresario. Fue un regreso. No fue mérito nuestro. Pero fue como más tecno además, ¿no? Porque me acuerdo que les habían puesto muchos equipos, había otra tecnología. Claro, pero que ustedes comentaban, ¿no? Me acuerdo. Pero bueno, que estaba bien. pedales. ¿Cómo? Estaba bien, sí, por una supuesto. Tecnología más avanzada. Acorde a la época, ya había retornos, ya había otra cosa. Y bueno. ¿Y qué diferencia? Y eso duró 1 año y medio y después empecé yo mi carrera de solista. Bueno. ¿Y qué diferencia hay componer como Manal y componer como Javier Martínez? ¿O no hay diferencia? No, pero si el repertorio de Manal lo compuse yo. Bueno. Es mío. Sí. Y la palabra Manal también la inventé yo. Ajá. Por eso después cuando salió un homónimo mío, un pibe que se llama Javier Martínez, que es de Mar del Plata. Ajá. Y encima toca la batería, y encima toca. Yo agarré y me puse Manal Javier Martínez. Claro. Porque no vi en él un gesto. ¿Y cómo es Y cuando yo me puse Manal Javier Martínez, él tuvo el gesto y se puso Javier Martínez Valle. Bueno, está bien. Bueno, no está bien, está mal. Pero bueno, No digo, está bien que yo se no iba a hacer nada para que él se modifique, me modifiqué yo. ¿Cómo es esta movida que vamos a tener en poco tiempo más en un teatro? ¿Qué temas va a tocar? ¿Cómo lo está preparando? Bueno, yo voy a hacer una retrospectiva de toda mi carrera, de los clásicos de Manal, de lo que yo tengo en mi carrera de solista, que es bastante también, y me gusta mucho, donde tengo éxitos que me los piden los pibes. Esta gira empezó en Rosario,
y el público estaba cantando todos los temas de Bob Day y todos los temas míos. Entonces, bueno, fue muy bueno y yo voy a hacer esos clásicos y después les voy a meter los temas que ya entraron en un clasicismo también, como Corrientes, Basta de Boludo, que los pibes también me lo pedían. Y bueno, eso va a ser una retrospectiva. ¿En algún momento siente que la música lo dejó, o que usted se alejó, o que estaba así como cansado de dar tanta batalla, o siempre mantuvo las banderas en alto? No, la bandera se levantó. Yo me dedico a esto, si tengo que hacer otra cosa, la hago. Hice otras cosas. Hice radio, ahora estoy haciendo radio también, pero viajé, escribí, fui traductor, fui guía turístico. Sí, se bancó el desafío de romper un récord. Sí, bueno, en Francia toqué 41 horas y media y acá hice 48 horas. ¿Pero cómo es esa historia? ¿Cómo la bancó? ¿Cómo la mantuvo? Bueno, me entrené me entrené un año. Pero fue con, me entrené un año, dieta, yoga, entrenamiento psíquico a través del yoga, resistencia. Y después, bueno, invitar por lo menos a 1000 músicos para que vengan 100. Claro. Siempre vienen el 10%. Sí. Para que yo pudiera luchar contra el peor enemigo, que es el aburrimiento. Sí, tanto tiempo. Porque yo estaba entrenando físicamente y también psíquicamente, pero el aburrimiento es invencible si no tenés con quién tocar. ¿Qué lee? ¿Qué libros lee? ¿Qué música escucha? De todo, leo de todo. Bueno, el último libro que me compré ahora es un método de administración norteamericano que está basado en la mafia. Mire qué bien. Es chocante, ¿no? Claro. Hace poco compré el libro de Eric Hobsbawm, el historiador, uno de los historiadores más importantes del mundo moderno, donde relata las dos revoluciones que originaron el mundo moderno. La revolución industrial en Inglaterra y la revolución francesa, como el republicanismo moderno, y después de ahí al capitalismo y de ahí al imperio. Al imperio. Los países que revolucionan sus sistemas rebasan sus fronteras y terminan imponiendo las nuevas ideas a los demás. Bueno, eso estoy leyendo. Leí mucha historia sobre lo que pasó acá en los años que no estuve, aunque es irreemplazable no haber estado, pero por lo menos me enteré. Y leo mucha historia. Leo en francés para no perder el dominio de estos idiomas. Y bueno, leo ficción, no leo ahí está. mucho. Leo algo de ficción. Lee bastante, de todo. Bueno, Sí. le queremos agradecer mucho que haya tenido esta iniciativa maravillosa de venir a visitarnos, de compartir el Día de la Música con nosotros, de hacerlo, este momento más grande de lo que es, con su presencia. Y le quiero hacer una pregunta nada más. Y después quiero aclarar un detalle. Aclare, nada más. sí, aclare, tranquilo. No, bueno, que la fecha que hacemos con Willy Quiroga Bob Day, ahora el 2 de diciembre en el Gran Rex, yo no estoy tocando con Gaby y Medina, que están apareciendo ahí en el video donde tocamos en noviembre de 2014. Sí. Y que ahora sale producto grabado, filmado. Estoy tocando con mi banda actual, que es Marcelo Roacio. Marcelo Roacio, un gran guitarrista. Un gran guitarrista. Sí, un gran violero, Marcelo. Y con Clavito Actis, un gran bajista con el cual venimos laburando hace muchos años también, que ustedes lo conocen. Sí, además Marcelo es un guitarrista con una impronta, con un sonido moderno, Tremendo. un desarrollo. Muy actual y muy moderno. Sí, totalmente. Le da además a los temas que usted presenta una contemporaneidad muy interesante. Pero antes que se vaya le quería preguntar, ¿qué banda le parece que sobra? No. Pero juéguese. Eso que lo diga el público. Y las bandas de asaltantes, ¿qué quiere que te diga? Eso sobra. Le agradecemos mucho, un placer que siga bien y lo vamos a ir a ver, ¿eh? Gracias. Dale, buenas noches. Bueno, así fue el Día de la Música con el amigo Javier Martínez, y nos estamos viendo en la semana con mucho más Crónica Rock and Roll. Chao, hasta mañana.